David, a ver, Toño, Rafa, amigos, no me sorprende, pero sí nos da una claridad de cómo se va conjugando todo en esta novela llamada Todos contra López Obrador, para el famoso golpe blando, para este complot, para buscar sacar a López Obrador del poder. Vimos a un empresario, parte dueño, parte propietario de los supermercados Soriana, asumir la dirección de este Frente Nacional para sacar antes del 1 de diciembre a López Obrador de Palacio Nacional. Vimos a un Pedro Ferriz de Con buscando asesorar a empresarios mexicanos que viven en Estados Unidos y diciendo que él va a continuar con su campaña hasta que le cierren el micrófono. Y hemos estado viendo, vimos a Gilberto Lozano, el fundador del Congreso Nacional Ciudadano, pues llamar a bajar a López Obrador del poder. Pues que no nos sorprenda que un intelectual como Francisco Martín Moreno, este escritor famoso y además exitoso porque se venden mucho sus libros, aunque no últimamente, desde que empezó con sus cosas políticas, salga con un mensaje de que López Obrador busca tronar la economía para llevar a México por el camino que llevó Hugo Chávez a Venezuela. Que a México, que al México de Andrés Manuel López Obrador le conviene tener pobres. No, es que tú escuchas a estos personajes y dices, no es coincidencia que salga Gilberto Lozano, que salga Francisco Martín Moreno, que salga Pedro Ferriz de Con, que salga este señor Bringas y el etcétera que ya conocemos. Pero aguas, que nosotros lo hemos venido advirtiendo. Desde que también lo advirtió Daniel Marmolejo con su documental Guerra Híbrida. Estos se están organizando. Esto es un nado sincronizado que no debe subestimar ni desestimar el presidente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque vemos un nado sincronizado de la oposición, de expresidentes, de columnistas, de artistas, de diferentes actores de la farándula que se están viendo afectados porque ya no tienen esos privilegios, de estos empresarios que se están volviendo líderes políticos, que se están volviendo líderes para formar partidos, para formar en la política, cuando lo primero que hizo Andrés Manuel López Obrador llegando al poder fue separar el poder político del poder económico. Eso no les gustó. ¿Por qué? Porque ya no tienen los privilegios, tienen que pagar sus impuestos, ya no hay condonaciones. Entonces, en ese sentido, claro que van a tratar estos personajes de la derecha que fueron beneficiados por los gobiernos anteriores de Calderón, de Peña, etcétera, pues van a tratar de desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que este tema de la infodemia es parte también de ese golpe blando, porque están generando fake news, estas marchas que pueden ser algunas legítimas, pero que meten a sus radicales para el golpeteo, también es parte del golpe blando. En fin, este tema no hay que quitar el dedo del renglón, porque esto tenemos que estarlo diciendo constantemente porque eso es lo que quieren, que la gente se desinforme y otra cosa, que haya un descontento social, que por el momento pues se las están pellizcando porque tenemos a un presidente Andrés Manuel López Obrador en unas encuestas que tiene el 73% de aceptación, donde incluso ahorita acabas de mencionar, Vicente, que México se vuelve el segundo país más feliz. Hay una aceptación de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos personajes? La división. ¿Para qué? Pues para que haya un encontronazo social. Vamos a ver y escuchar a Francisco Martín Moreno, Toño, pero que no se nos olvide también por ahí que Enrique Krause, otro intelectual, insistió con esto de los médicos mexicanos que merecen una disculpa pública del presidente, reconocer el error ennoblece. También sacaron por ahí
algo que creo yo descontextualizan, porque el presidente se refería a aquellos, y si hay un chingo de doctores, hay que aceptar, que hacen un gran negocio de su práctica médica, que no mamen también. Ahora resulta que todos los doctores de bata blanca son, no, pues no. Yo sé que hay un gran sector de héroes y heroínas que están haciéndole frente al COVID-19, pero también, y se los puedo decir yo por conocimiento de causa, hay cabrones que trabajan en el Seguro Social y que le dicen a la gente, si no quieres esperarte tanto para tu cita, te puedo atender en mi consultorio, pero te va a costar tanto. Eso es corrupción. Eso es corrupción aquí en China. Que no se hagan ahora con que todo está mal, todo está mal para estos personajes. Ferris de Con, Francisco Martín Moreno, los Krause, Gilberto Lozano, todo hace mal el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de dos, o somos pendejos o qué, los de a pie, porque el 70 y tantos %, el 72, 73% de la ciudadanía, Toño, respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador en su desempeño y cómo le ha hecho frente a la pandemia. No, y lo sacaron de contexto, Vicente, Rafa, sacaron de contexto el presidente cuando Reforma empezó a mostrar todas estas notas de que supuestamente había ofendido a los médicos y había dicho que todos los médicos son los que están, pues nada más van a cobrar y etcétera, ¿no? Es una realidad absoluta que el presidente una y otra vez menciona en sus conferencias mañaneras que los médicos son pues los héroes y las heroínas, médicos y médicas heroínas de México en este momento, pero no podemos negar, como bien menciona Vicente Serrano, que también desafortunadamente hay uno que otro corrupto, y creo que en ese caso se refería definitivamente a los exsecretarios de salud que traían esta campañita en contra de López-Gatell. Ahora, regresando al tema de Francisco Martín Moreno, mira, yo creo, vamos a escuchar sus declaraciones. Yo creo que hasta cierto punto es legítimo que cualquier intelectual, escritor o lo que usted guste salga a dar una declaración, incluso si se trata de una crítica al gobierno. Pero hoy lo estamos viendo más que claro. Hoy es absolutamente claro esto que menciona Rafa Herrera, que hay una línea absoluta y hay una fuerza de estos que son los que han sido siempre los intelectuales de México, los que han tenido siempre todas las oportunidades, a los que sí les abren el micrófono, a los que sí les publican sus libros, una línea absoluta para golpear al gobierno de la Cuarta Transformación. Y sabemos quién es Francisco Martín Moreno, si es un intelectual, si es un escritor, yo nunca lo he leído, pero si es un escritor de incontables libros. Sin embargo, pues siempre ha sido parte de esa esfera del poder, ¿no? Siempre ha sido, pues, se ha codeado con esa esfera de los mexicanos que están muy desconectados con la realidad de México, con esos mexicanos que constantemente ponen tortillerías porque tienen la lana, pero que nunca se han formado en la fila. Que no se nos olvide que este Francisco Martín Moreno, al que vamos a ver y escuchar, fue aquel que en el periódico Reforma pidió un manotazo fuerte de Donald Trump porque la oposición no funciona en México, y que sea el manotazo fuerte contra López Obrador, aquel que básicamente quiere pues una intervención extranjera en nuestro país. Vamos a ver y escuchar al intelectual, escritor, gran mexicano, nótese mi sarcasmo, Francisco Martín Moreno. Es el destructor de la economía nacional. Parafraseando a Chávez, la 4T pretende mantener pobres a los pobres, pero con la esperanza de que voten por Morena. A los pobres los defendemos, pero sin subirlos a la clase media, porque al dejar de ser pobres se convertirían en nuestros enemigos, decía Chávez. AMLO creó millones de pobres al cancelar el aeropuerto de Texcoco, al aterrorizar a la inversión nacional y extranjera, al cancelar ProMéxico, al cancelar el Consejo de Promoción Turística, al cancelar las rondas petroleras, al cancelar los proyectos de energía eólica, la solar, la barata, la limpia en beneficio de los pobres. AMLO canceló la planta de Constellation Brands para que el mundo supiera que sus estados de ánimo son la única ley en México. Canceló inversiones públicas en infraestructura, con excepción de sus proyectos faraónicos que nacerán muertos. Canceló apoyos financieros a las empresas para propiciar quiebras masivas, estimular el desempleo y provocar la fuga de capitales, en fin, para crear más pobres. Al perderse cientos de miles de millones de dólares, surgirán millones de pobres. No nos engañemos. AMLO desprecia a los empresarios porque crean empleos cuando él pretende crear más pobres.
Si el PIB cae a menos del 6% según Coneval, el número de pobres se incrementará en 4 millones y en 8 si la economía se desploma a menos del 14%. La pandemia y la cancelación de auxilios financieros a las empresas le cayeron a AMLO como anillo al dedo, porque al salir de México quienes protestan y construyen se quedarán los pobres fáciles de controlar con promesas populistas. Claro que primero los pobres, a más fuga de capitales, de cerebros y de empresarios, más pobres, más resignados y más posibilidades de AMLO para eternizarse en el poder. ¿Cuántos de los resignados cubanos se levantarían hoy en armas contra Castro? Ninguno. En cada populista hay un tirano. AMLO no podía ser la excepción. Aunque usted no lo crea, le urge destruir la economía. Qué perversamente, cabrón, no mames. Da risa, pero da miedo a la vez. Que este personaje que tiene acceso a los medios, a los micrófonos, a las cámaras, diga que Andrés Manuel López Obrador desprecia a los empresarios, que le conviene tener más pobres, que quiere destruir la economía para que haya más pobres, que son... No, qué mente tan perversa. Fíjate que se muerde en la lengua, Vicente. Se muerde en la lengua porque ¿quién metió las outsourcing? El neoliberalismo. ¿Quién generó la desigualdad? El neoliberalismo. ¿Quién hizo que los ricos se volvieran más ricos y los pobres más pobres? El neoliberalismo. El tema del aeropuerto era corrupción y se tuvieron que doblar los empresarios como los gasoductos porque había corrupción. Y si hubiera tenido la misma ideología Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de los gasoductos, se van a juicio, lo ganan y les expropian los gasoductos a las empresas. O sin juicio. Porque dice que en cada populista hay un tirano. Si fuera tirano Andrés Manuel López Obrador hubiera dicho, ¿saben qué? Chingar a su madre, esto es, expropiamos esto, ¿no? Pues imagínate que le digas, Lim, ¿sabes qué, papá? Sí tuvo corrupción por el tema de Telmex, de Teléfonos de México. Si se empezaran a abrir los archivos, imagínate, y que le digas, ¿sabes qué? Regresa. Qué bueno que recuerdas esto de los gasoductos. Los gasoductos son emblemáticos por esto. Bien lo dice Rafa. ¿Ustedes creen que los empresarios y hubieran dejado de meterse 4,500 millones, no de pesos, de dólares, 4,500 millones de dólares? Así nada más porque se le ocurrió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Manuel Bartlett pedir una renegociación de estos contratos leoninos. No, señoras y señores, por favor. Y ahí le va, para Francisco Martín Moreno, el que dice que Andrés Manuel López Obrador desprecia a los empresarios porque quiere más pobres. No se equivoque, don Francisco Martín Moreno. Lo que pasa es que en Al Pie de Cachán, allá el restaurante tan bueno, por cierto, pero tan fifí de Polanco, en el hotel Intercontinental, creo que es en donde está. Allá no está el mexicano de a pie. Pero ahí le va. De acuerdo a una encuesta de Mitowski, que publica El Economista, los mexicanos desaprueban respuesta de empresarios durante pandemia por COVID-19.